Buenas noches, hoy conversaré con la profesora, investigadora, psicólogo social, entre otras muchas facetas que tiene Yorelis Acosta. Buenas noches. Hola, gracias por invitarme. Bueno, escuchando o leyéndote, uno tiene que enseguida preguntarse sobre las emociones de los venezolanos. ¿Cómo podemos manejar o debemos manejar las emociones los venezolanos en este momento? ¿Estamos afectados de manera individual y social por una crisis económica, social y política sin precedentes? Así es un momento como nunca, una crisis que no es una crisis cualquiera, es una crisis que tiene, como tú bien dices, muchas aristas y que difícilmente nosotros vamos a salir ilesos de vivir, por ejemplo, hiperinflación. Solo esa variable es suficiente como para quitarnos tranquilidad. Cuando pensamos en nuestra salud psicológica, debemos pensarlo así. Nos podemos ir a la cama, dormir, desconectarnos, descansar, y este sueño es profundo y reparador. Yo me levanto con entusiasmo para comenzar mi día, o por el contrario, me levanto con pesadez e incluso pesadillas, preocupado por nuestro día a día, y la preocupación invadió todos los espacios, así como la queja social. La queja es un síntoma de malestar social y aquí no hay espacio donde tú no te sientes a conversar con alguien y la conversación comienza o va a terminar por la crisis que estamos viviendo. Del diagnóstico que tú has hecho a nivel individual y a nivel colectivo de una sociedad afectada por múltiples variables de manera constante por mucho tiempo, ¿cuál ha sido el resultado? Siempre las emociones negativas están arriba. Hay una pregunta muy sencilla que yo le hago a las personas en los distintos espacios donde me muevo y tiene 8 opciones de respuestas que son las emociones básicas. La gente no lo sabe, pero eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Cuál de estas emociones le acompaña más? Sabiendo que en un día nosotros nos podemos mover por todas esas emociones, pero al final del día hay una con la que tú ves el mundo, con la que te enfrentas cotidianamente. Y tienen que ver con la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, la expectativa. Y siempre las emociones negativas salen arriba, siempre hay un predominio de tristeza, e inclusive me han llamado empresas donde predomina colectivamente la rabia o predomina la tristeza. Gente que se me pone a llorar o que cuando tú le dices soy psicólogo, enseguida te cuenta sus cosas. Caramba. No te cuentan nada positivo. La gente va al psicólogo en estos momentos, requiere de mayor atención y de mayor apoyo psicológico. Por tanto, yo aprendí a cuidarme también como persona y como profesional. Estamos muy expuestos y ese constante bombardeo de noticias negativas, porque somos un país muy noticioso, muy cambiante. Sí. Solo seguir la dinámica política del país es agotadora. A diario. Exacto. No y si le sumas lo económico, si tienes un enfermo, si has sido víctima de la inseguridad, realmente eso te quita la tranquilidad. ¿Cómo protegernos? Realmente es un reto. Yo siempre empiezo explicándole a las personas que comprendan la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Eso lo sentimos en el cuerpo, ¿verdad? No es cualquier crisis, no son cualquier indicador, no es 20% de inflación ni 30%, son índices. ¿Cuál es el principal indicador que una persona puede notar, digamos? Porque a veces la gente está en depresión y no se da cuenta, o piensa que es una depresión pasajera, o no le da importancia. ¿Qué es lo primero que la gente debe notar en sí mismo? Sí. Las dos cosas que yo he visto como constante es, por supuesto, alteración del estado de ánimo, estrés. La gente se dice estoy estresada, estoy muy preocupada. Nosotros no podemos estar preocupados las 24 horas del día, ¿verdad? Es como un sistema de alerta encendido siempre. Eso ya es un síntoma de alarma. Y lo otro son alteraciones del sueño. Eso es una constante. Entonces, si ese sueño, como dije, no es profundo y reparador, ya ahí estás perdiendo espacio, porque el sueño es fundamental para recuperar energía, para fijar memoria y para que tú te despiertes con menos ruido mental. Tenemos la cabeza como con 5, 20 cosas, además en hiperinflación todos debemos trabajar más. Así que andamos mucho más cansados y tenemos muchas cosas en la cabeza. ¿Y el sueño debería ser fundamental? Sí.
y le quitamos importancia al descanso, a los hábitos saludables e inclusive las emociones. Nosotros tenemos que ir monitoreando las emociones para mí por varias razones. Primero, las emociones son los lentes que tú te pones para ver el mundo. Si tú te sientes deprimido o si te sientes triste, esos son los lentes con los que tú vas a ver tu realidad y tu futuro. Vas a hablar así, vas a escribir así, todas tus decisiones van a ser tomadas en función de ese estado de ánimo. Exactamente. Sentirse triste es normal a ratos. Lo malo es que la tristeza se enquiste en ti y tú sientes que vives todo el día o muchos días en tristeza. ¿Y se convierte la tristeza en qué? Las emociones tienen intensidades, entonces si tú no sales de ese estado emocional negativo, te me vas a ir a la depresión, que sería el otro extremo y que ya no es sano. Lo mismo pasa con la rabia. Yo siempre le digo a las personas que es lo más fácil de identificar cuando una persona tiene rabia por el mismo saludo que te das. Cuando tú, hola, ¿cómo estás? El que tiene rabia, ya su cara, el lenguaje te lo dice. No puede estar una persona con rabia las 24 horas porque... Bueno, esos casos de tensión alta, de infartos, de problemas digestivos, alteración del sueño, tienen que ver con esos estados emocionales negativos que no podemos controlar. Las personas se sienten débiles psicológicamente. Tal vez las personas de nuestra edad pensaron que en estos momentos íbamos a vivir más tranquilos, con ahorro y vernos que no, que tenemos grandes retos, que tenemos que seguir trabajando, que nos el doble o el triple. Exactamente. Entonces pueden llegarte pensamientos de minusvalía. Bueno, ¿será que no puedo? ¿Será que la crisis puede más que yo? Pero es una crisis muy, muy grande donde lo que aprendimos e inclusive elementos culturales como pensarnos como una sociedad alegre, esa era la primera característica del venezolano cuando hacíamos los estudios de identidad nacional. Y lo primero que nos venía a la mente, el venezolano es alegre, es fiestero, es solidario. También hay la creencia de que las crisis y los sufrimientos te fortalecen. El venezolano saldrá o saldremos más fortalecidos, pero aunque salgamos más fortalecidos, ese fortalecimiento tendrá unas secuelas. ¿Sufrir nos hace más fuertes? Algunas personas sí, otras no. Unas pueden salir fortalecidas y otras van a caerse, ¿no? A quedar con más inseguridad. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, dos elementos. Uno que tiene que ver con nuestros rasgos de personalidad. Y lo segundo, con la manera que tengas de enfocar el problema. Algunas personas ven los problemas como una tragedia y no hay una vida, no hay nadie que no se enfrente a problemas. Todo el mundo, nadie pasa liso. Exactamente. Entonces, la manera como tú interpretes lo que está sucediendo, o te quedas paralizado o decides resolver. Yo le digo a los que tenemos hijos que ese es el gran legado nuestro. Cuando yo pienso en mi hijo, yo quisiera que él pensara, bueno, mi mamá ante las dificultades resuelve y estamos modelando comportamientos positivos. ¿Sí? Entonces, todos los padres, todos los docentes tenemos esa responsabilidad. De modelar. Exactamente. La televisión tiene indirectamente esa responsabilidad. Exacto. Si tú te caes, si tú chillas, porque incluso yo le he dicho a mi hijo, llorar no está mal. En una situación como esta, muchas veces tú también te sientes mal. Drenas las emociones negativas, pero te mueves hacia otros estados emocionales. Y cuando yo me muevo, ya me muevo con creatividad. ¿Cómo puedo enfrentar la crisis? Transitas la crisis. Así es. Sobre todo tener tu inventario de herramientas, y las que aprendimos, que es lo que siente el venezolano, no son suficientes. Nosotros tenemos que estimular el aprendizaje de nuevas capacidades para construir un nuevo presente y un mejor futuro. De todo este diagnóstico que tú has venido haciendo en función de tus investigaciones en el CENES, que es la parte que más te gusta, más que la docencia y otras, aunque yo creo que los medios se te dan bastante bien, te gustan también. Gracias. Porque es la aplicación práctica de las investigaciones. Y que me he dado cuenta que la gente necesita ayuda. Claro. Tenemos que decirle a las personas, protéjase psicológicamente para vivir en Venezuela. Eso es mira, lo fantástico de los medios y la responsabilidad social de los medios, sea el medio que sea, en multiplataformas, en televisión tradicional, en radio, es que en este momento histórico que nos ha tocado vivir, tenemos la responsabilidad de darle a la gente herramientas a través de los especialistas en diferentes disciplinas. Cuáles sean las herramientas que le permitan a la gente tener un poco de paz y de transitar el momento. A partir de ese diagnóstico que tú has hecho de tu trabajo, ¿cuáles serían las herramientas básicas que le podrías entregar a la gente, aunque sea en un programa tan corto? Sí. Hay una palabra que todos
añoramos, que es la felicidad. Todos trabajamos, crecemos para ser felices. Y definitivamente ser feliz depende de muchas cosas. Depende, por supuesto, de factores externos que parece que juegan contra nosotros. Sin embargo, en crisis también pueden haber oportunidades, y si tú vences la crisis, tú vas a salir mucho más fortalecido, tu autoestima más grande, tu autoimagen, tus capacidades. Y los que salen de las crisis es porque tienen su inventario claro y porque además han aprendido otras habilidades necesarias. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que dar, que las personas comprendan y luego protegernos psicológicamente. Para mí, ¿qué es eso? ¿Cómo te proteges psicológicamente? Maximizo mis factores internos que me ayudan a ser feliz. Definitivamente me cuido de los externos, ¿verdad? Me expongo poco a la calle, organizo muy bien mi tiempo, por eso, porque... Filtras las noticias, las informaciones negativas. Lo dosifico. Incluso yo hago psicología política, pero yo no puedo estar las 24 horas del día pendiente de lo que está pasando, nadie. Porque hay noticias falsas, cadenas, los teléfonos. Claro, trabajamos, es muy importante, pero también yo bloqueo muchas cosas, información que a mí no me dé tranquilidad, yo no la leo. Y tengo muchas cosas buenas que leer como para gastar tiempo en cosas que no me dejan nada. Entonces maximizo mis factores internos, y esto es el disfrute de mi familia, de mi trabajo, que me gusta mucho. Cuando a ti te gusta lo que haces, tu trabajo es reforzante en el mismo. Siento que yo puedo ayudar a otros, y por eso hago el énfasis de que mi investigación no se quede en una biblioteca, no se quede en Sendes, ni que me lean solamente mis amigos, sino que yo tengo información útil que puede ayudar a otra gente. A mí la crisis me ha enseñado a cuidarme y a ayudar a los otros, y que el dolor que me puede producir ver toda la realidad venezolana lo transformo en energía para seguir adelante. Quizás porque el investigador, el que se ha formado en investigación social, también tiene unas herramientas diferentes para enfrentar la cotidianidad, y eso es lo que le permite afrontar el momento con otra perspectiva y darle herramientas a la gente. Nuevamente, algunos sí y otros no, porque también veo a mi alrededor personas que no son capaces de reinventarse en una situación como esta, que insisten en seguir repitiendo los mismos esquemas, y así no vamos a poder salir de la crisis. Y hacer cosas interesantes, le diría yo a las personas, trabajar inclusive y cubrir tus necesidades fundamentales no te hace un ser humano integral. Tú tienes que leer, tienes que ir al teatro, tienes que crear proyectos, juntarte con gente positiva. ¿Y cómo lo hace una persona, por ejemplo, qué le dices tú a una madre que tiene 4 niños, que de pronto se encuentra que tiene un salario y que no sabe cómo salir de eso, que se convierte en un hueco, ¿no? Sí, pero hay que abrir espacios de reflexión. Yo me repito, la emocionalidad la tengo que transformar también en racionalidad. No podemos seguir trabajando desde los impulsos, sino que, un momento, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué herramientas tengo? Tengo 4 niños, el trabajo en la casa lo tenemos que distribuir en sus distintos niveles. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que pensar entonces qué podemos hacer, qué habilidades podemos desarrollar, qué actividades podemos sumar. Y hay ejemplos maravillosos en este recorrer Venezuela que me ha tocado en los últimos tiempos, de ver personas que son capaces de aprender de repente un hobby, fotografía, y con eso puedes tener un trabajo extra, o inscribes a tu hijo en un curso no solamente computación, incluso peluquería, barbería, y tienes un oficio, ¿no?, complementario para nosotros las mujeres, manicure, secado de cabello. Todas estas cosas tenemos que ver y hacer nuestro inventario de fortalezas psicológicas, pero también de habilidades para poder enfrentar un momento como este. Pero no todo el mundo tiene la capacidad, como tú decías, mental de reinventarse, no tiene la edad para reinventarse. ¿Cómo hacen las personas muy mayores que de pronto se encuentran solas? Depende cuán mayor, ¿verdad? Porque si es muy mayor, nos toca a los hijos estar atentos de nuestros padres. Y en estos momentos, para mí, los segmentos más vulnerables son niños, sí, sin duda, y los adultos. Perdón, los adultos mayores, que les cuesta mucho entender lo que está sucediendo. Fíjate el papel de las abuelas tradicionales. Sí. Las abuelas generalmente se quedaban en la casa, tú le dabas el dinero, iba al mercado, te hacía la sopa. Hoy día no lo pueden hacer, es exponerlos a esa Venezuela dura que no comprenden.
pero ¿cómo voy a comprar yo este alimento que no manejan las cantidades que cuestan las cosas? Entonces protege también a tus padres, déjalos en la casa y los tienes que acompañar al parque, por ejemplo, a que caminen, a darles otro tipo de conversación, que no sean las noticias negativas, sino también, mira, vamos a leer, vamos a intercambiar. A mí me tocó, por ejemplo, con mi suegro enseñarle a usar la tablet, ¿no? Entonces, bueno, puede ver los titulares de prensa, puede manejar, etcétera. Entonces, hay que ver cómo puedes tú proteger a los tuyos y cuidar tu espacio. Claro, pero tú puedes proteger y cuidar a los tuyos en un target que probablemente sea de un sector un poco más preparado, de un sector académico, de un sector que no tiene tantas carencias, pero siempre es un sector que es extremadamente vulnerable, que seguramente se ha desprendido de tus investigaciones, que te ha traído, en lo que hemos leído, a investigar sobre el suicidio, a investigar sobre las migraciones. ¿Cómo es la situación de la gente que se va, por ejemplo? Nos estamos metiendo en temas cada vez más difíciles, ¿verdad? Claro, yo que vengo sí. estudiando conflictividad en Venezuela desde hace muchos años, luego me puse las especificidades de estudiar los estados de frontera, porque ya tú sentías que la fisionomía de las personas era distinta, que esa cara del venezolano alegre ya no te reflejaba eso, sino mucho sufrimiento y por supuesto el alto costo de la vida en el interior, sobre todo en estas fronteras donde hay una economía totalmente distinta, una economía a veces ilegal y donde el bolívar comienza a perder valor y comienzan a aparecer estas monedas de frontera, ¿no? De los países que están alrededor de nosotros. Entonces, se supone que la labor del Estado tiene que ser proteger a esas personas. El ejemplo de la salud mental. Yo decido trabajar estado emocional porque recesión económica más estado emocional negativo, que es lo que yo he conseguido, esa fórmula es una fórmula muy mala, ¿verdad? Recesión más sentimientos de tristeza tenía dos variantes, o te vas del país o te quitas la vida. Y yo decidí estudiar suicidios. Pero también podemos hacer prevención del suicidio, que las familias estén atentas a sus miembros, que se protejan, que sientas, que identifiques cuáles son los síntomas de alarma y que busques ayuda especializada si así lo requieres. Por eso me viene la necesidad de aprender a hablar a una cámara, de generar información útil que le pueda llegar a otras personas y que como investigadora decía, bueno, yo tengo que trascender la universidad y sus muros porque es un mundo sabroso, es un mundo hermoso, formar a otros y dedicarle tu vida al estudio y a la investigación. Pero también para nosotros el país nos exigió otras cosas. Bueno, estamos afectados como todos los ciudadanos y tenemos además que hacer ¿Cuáles más. son esos síntomas que la gente tiene que estar atenta a la hora de que alguien pase de una tristeza, una depresión que lo pueda llevar al suicidio, por ejemplo? Bueno, fíjate que la tristeza es un estado transitorio. Tú te puedes sentir triste un día porque tienes una mala noticia, pero no te puedes sentir triste un mes. Si tú, y tampoco hay un tiempo, si tú eres una persona alegre y de repente sientes que tu estado de ánimo cambia, ya ese es un síntoma de alarma. Si tú vives encerrado, pendiente, los padres que tienen hijos que viven en sus cuartos, que no quieren salir, o también el adulto, no quiero salir, o los ancianos, porque he visto ancianos que de repente dicen, no quiero salir, no voy a comer, no quiero comer más y se abandonan. La tristeza se apodera de ellos, pero hay un cambio de comportamiento y un cambio de discurso. La negatividad en exceso es un síntoma malo, eso no es normal. Que tú hables con tus amigos y presta atención a la gente que está contigo. Hay gente que tú siempre lo llamas y te va a decir aquí, más o menos, aguantando. O sea, no, el verbo no puede ser aguantar, el verbo tiene que ser viviendo, inventando, creando, buscando qué hacer, haciendo trabajo, sumando esfuerzo. Sí, o sea, transitando el momento que te toca vivir. positivo Claro. y no. Entonces, esos son síntomas de alarma. Por supuesto, el ensimismamiento, el encerrarse, el que te falte energía, para mí ya es un síntoma de alarma, porque en este pensamiento que acompaña a cada emoción, si es la tristeza, si es la depresión, son pensamientos de autodestrucción, tal vez. Hay un pensamiento presuicida, entonces ahí tú puedes hacer algo. Fíjate que es un tránsito desde la tristeza a tomar una decisión como esta. Y si yo estoy atento, yo puedo
ayudar en cualquier momento. Y en eso es que yo quiero trabajar, más que pensar cuántos suicidios son, que es lo que pregunta el periodista. No importa, así sea uno. No tenemos suficientes servicios de psicología para apoyar a las personas, aunque yo estoy muy orgullosa de mi gremio y de los colegios que han sabido abrir puertas para prestar atención a bajo costo y en algunos casos gratis. Esas sensaciones y esos sentimientos te pueden llevar de la tristeza a una depresión aguda, crónica, etcétera, que te puede llevar al suicidio en algunos casos. En otros casos, le lleva a la gente ¿a qué? A tomar la decisión de irse del país. A tomar la decisión de irse. E irse no está mal si tú te vas con un plan, ¿sí? Claro. Y de hecho vimos que hemos tenido varias olas de migración. Nos preocupa la última ola, porque sentimos que la gente se va desesperada. Sí, y que además los países ya están saturados de los venezolanos. El venezolano además se va con su tristeza, con su tragedia, a hablar de nuestros problemas. Y estamos ya agotando también América Latina, que no entiende lo que aquí está sucediendo. Pero los primeros que se fueron con ahorros, con sus títulos, con incluso sus papeles apostillados. Y con sus capitales económicos. Exacto, esos fueron muy bien recibidos en cualquier parte. Esta ola de caminantes que se van desesperados, que no tienen idea de lo que es salir del país, de los documentos que necesitas e incluso de las dificultades geográficas y climáticas que te vas a enfrentar, se nos están muriendo en el camino y se están suicidando. O te mueres porque no llevas alimento, no llevas dinero, mucho menos documentos. Tú no puedes viajar en estos momentos si tú no tienes un documento de identidad, pero la gente se está yendo desesperada porque no hay opciones en el país para que un salario mínimo te sirva para cubrir los gastos fundamentales. No claro, es nuestra realidad. Y la realidad también está haciendo que los países ya vecinos tomen medidas para aceptar o no esa inmigración, porque se les está convirtiendo en un problema también de gobernabilidad. Cuando tú eres un país pequeño y un país que no eres muy rico y recibes 500, 1 millón de habitantes, te van a impactar en tu economía y te van a impactar en lo social, sin duda alguna. Sí, yo en los últimos meses he tenido oportunidad de pasar frontera por Táchira, al menos, y llegar a Cúcuta, que es una ciudad, no de las más pujantes de Colombia, sin embargo se ha transformado, avanzado, la gente siente prosperidad y tú ves cómo el 80% dicen, ¿no? Los que llevan ese número, tiene que salir por ahí y en ese pasar se van a quedar en las calles, se van a quedar en los refugios y se van quedando. O sea, Colombia tiene en estos momentos más de 1 millón de venezolanos con su venezolanidad, además, porque emigrar y adaptarte a otra cultura, a otra manera de ser, es muy particular y al venezolano le cuesta porque no hemos tenido otros momentos de migración y porque queremos viajar con nuestra manera de ser. Bueno, porque venimos de la prosperidad a un empobrecimiento sumamente rápido. Entonces es mucho más fácil para los países de la región que han sido tradicionalmente pobres ir aumentando en su nivel de vida de a poco a caer abruptamente de un nivel de vida. Eso es lo que más nos ha impactado, supongo yo, desde el punto de vista también psicológico. Sí, y tuve la oportunidad de observar la ciudad de Cúcuta, entonces cómo la ciudad, que también tiene normas e instituciones, el venezolano de la última ola está en las calles, está pidiendo, está cantando o estás limpiando vidrios, que son oficios que allá no existían y no son legales. Usted no puede llegar y poner una toalla y ponerse a vender cosas. En otros países eso no se puede hacer. Fíjate que cuando uno recuerda un poco de nuestra historia reciente, no eran oficios que había en Venezuela, pero la ola migratoria de colombianos, ecuatorianos, salvadoreños y muchos de los países vecinos en la última ola, no estamos hablando de los 50 o los 60 que fueron europeos, estamos hablando de la ola reciente, eran los oficios que no estábamos acostumbrados los venezolanos, pero que entendíamos hacían las personas que venían de unos países en guerra, en unos países empobrecidos o con unas crisis terribles. Entonces eran los oficios del heladero, y que vendía los helados en la calle, la señora que te vendía los dulcitos de coco cuando subías de La Guaira, que generalmente eran de Haití o de las islas de Trinidad y Tobago, y nosotros pasamos a hacer esos oficios que hacían antes los migrantes ilegales. Sí, pero también recuerdo que mucha gente de Colombia, y uno admiraba, llegaba, eran albañiles, sabían mucho de reparación que nos está tocando a nosotros. Sí, claro. Yo quisiera que los venezolanos no viéramos lo que nos está pasando. Es una gran tragedia, pero con los lentes de la tragedia no vamos a salir. No, tenemos que aprender. Exactamente. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo me reinvento? ¿Con quién me asocio?
Irse puede ser una estrategia si llevas un plan. Claro. He visto familias ahora como de repente dicen, bueno, uno de nosotros se va, trabaja y envía. Y por eso el tema de las remesas se ha convertido en un tema importante. Entonces esas mamás que están sufriendo porque los hijos, porque los nietos se fueron, entiendan que sus nietos y sus hijos tienen una función económica afuera y que muchas familias están soportando la situación difícil porque te llega la medicina, te llega el dinero extra, te llegan los alimentos. Eso a mí no, quizás por ser historiadora no me preocupa, porque a lo largo de la historia todos los países han enfrentado en algún momento alguna situación de crisis. Y todos esos países se han enfrentado a la migración, o por guerra, o por crisis política, o por crisis social. Y siempre le ha tocado emigrar. Y emigran gente de 11 años como emigra gente de 50 años, de 40, al que le toca ayudar. Y esa es una realidad que ha existido siempre, no la habíamos vivido nosotros, nos toca por primera vez. A mí me preocupa más el que la gente no cuide su entorno y no cuide su salud mental, que es lo que tú estás diciendo. Sí, pero también entender que es otra familia, la conformación de la familia venezolana y es uno de los impactos. Sí. Nos cuesta mucho pasar la Navidad y resulta que no es que falta uno, que faltan casi que la mitad de los miembros, ¿verdad? Entonces esa ruptura o esta nueva conformación de la familia, nosotros la tenemos que reelaborar y entender el sufrimiento, ¿verdad? El costo que implica para el venezolano, pero que lo podemos minimizar si te proteges y si entiendes lo que está sucediendo. Nos tocó migrar como proceso histórico en este momento. Algunos van a volver y otros no van a volver. Generalmente solo regresa un 10%, un 15% de los migrantes. Eso existe como si tú lo sabes porque eres investigadora. Sí. Entonces tenemos que entender que Venezuela nunca va a ser lo que fue, porque además el tiempo histórico tampoco está en pasado. Así es. Entonces lo que tenemos es que aprender, fortalecernos como podamos y reconstruir un país que será seguramente mejor, pero diferente. Así es. Fíjate que tú has dicho también algo que yo escucho en consulta, y es que yo quiero, están en duelo por el país que fuimos. No son duelos que hay que superar porque no somos los mismos, ni vamos a volver a ser los mismos. No tendremos 15 años más nunca, ¿verdad? No, total. Pero definitivamente retos, ¿verdad? Yo lo veo como investigadora, claro. Trabajar, te decía, en la Universidad Central para mí es de gran orgullo porque es un espacio de precariedad casi absoluta y a los míos, a mis alumnos, siempre les digo, bueno, ¿qué tenemos? Algo, mientras estemos vivos, mientras tengamos conocimiento, e incluso amigos fuera. Yo llamo a mis alumnos que están fuera. ¿Qué posgrado están haciendo? Mándenme información valiosa. Mis colegas que están afuera, ¿qué es lo último que has escrito? Y así nos mantenemos actualizados. Claro. Así es. Y prepararme para la reparación social, para sanarnos, porque tú sabes cómo, por ejemplo, Perú o Chile, que uno los visita y de todas maneras hay esas lesiones sociales. Eso tardan varias generaciones. Exacto. Entonces, pero desde ya, ellos no se prepararon para eso. Yo quiero trabajar ya en la reparación y en la sanación de estas heridas sociales que nos está dejando la crisis. Bueno, Yorelis, muchas gracias por la conversación que ha sido de verdad muy rica y nos has dado herramientas para entender un poco más los aspectos sociales. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias.